Solo 80 personas por función y cada experiencia es única. Luan presenta La Lotería, una forma distinta de jugar la lotería a la que todos conocemos. Vas a entrar con gente que se puede convertir en nuevos amigos. Vas a jugar, vas a crear, vas a cantar y vas a gritar lotería en una noche con música en vivo, cantadas originales y momentos que no pasan en un juego normal. Hay un oráculo para preguntarle al destino. Hay una cabina de radio para dejarle un mensaje a alguien que ya no contesta. Y hasta cartas que no venían en el mazo, porque tú creas la nueva lotería. Todo pasa en bajo circuito. Compra antes del 16 de junio y llévate un 20% de descuento. Luan presenta La Lotería. La suerte ya está llamando. ¿Estás listo? ¿Estás lista para contestar? Ahí te espero. Ahora empezamos el episodio. Y es tan fácil como regalar una sonrisa. O sea, no tienes que meter millones de dólares para construir un asilo o un hospital, ¿sabes? Sí. Puedes regalar una sonrisa y ya le estás dando a alguien algo. Yo creo que tienes mejores hijos si eres un padre muy amoroso que si no. A mí me hubiera gustado ser menos estricto con mis hijos, que además va cambiando del primero al último, ¿no? Claro, claro. Porque lo vas entendiendo, Sí. Pero nadie te dice al principio. Sí, es que no hay un manual. No hay un manual. Vamos descifrando ahí las pistas de la vida. Y yo creo que es muy común, ¿no? Que somos mucho más alivianados los papás con el más chiquito que con el primogénito. Sí. Y porque te das cuenta que funciona mejor, no que no le des amor, el mismo amor al primero que al último, pero se lo das diferente. Sean buenas personas. Sean buenas personas porque se siente bien padre. O sea, vas a tener una vida increíble con el puro hecho de ser una buena persona. Hoy recibimos a un hombre que ha demostrado que los negocios no se construyen únicamente con números per se, sino también con visión, relaciones y con la capacidad de conectar con las personas. Arturo Elías Ayub es empresario, líder y una de las figuras más influyentes del mundo empresarial en México y en el mundo. A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones clave en algunas de las organizaciones más importantes del país, desde Telmex y Grupo Carso hasta la Fundación Telmex. Ha estado impulsando proyectos de impacto en los ámbitos de los negocios, el deporte, la educación y el desarrollo social. Pero lo más poderoso de Arturo no es solo su éxito profesional per se, sino la forma en la que ha logrado acercar el mundo de los negocios a millones de personas. Con un estilo auténtico, cercano y profundamente humano, ha demostrado que el liderazgo también puede construirse desde la confianza, el sentido del humor y las relaciones genuinas. Su carrera ha estado marcado por una constante: encontrar oportunidades donde otros ven obstáculos y convertir las conexiones humanas en uno de los activos más valiosos para poder crecer. Hoy hablaremos sobre liderazgo, negociación, sobre intuición, sobre fe y su conexión espiritual y las lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida. Arturo, muchísimas gracias por estar acá. Mil gracias, Marión, qué gusto. Igual, recíproco. Oye, a mí me gustaría arrancar con este episodio un poco. ¿Has visto desde no solo tu propia historia, ¿no? Lecciones tuyas de las que has aprendido, pero has visto a millones de personas evolucionar en esto famoso que se llama éxito, que puede ser diferentes cosas el éxito para cada quien, ¿no? Para unos puede ser una familia, para otros es salud, para otros es dinero. Para ti, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que impulsa más el éxito? ¿Viene desde un lado emocional, desde un lado estratégico, desde un lado intuitivo o desde dónde? Yo creo que desde los tres. Yo creo que los tres influyen. Pero aquí lo importante de la pregunta es lo que dices. ¿Qué es para cada quien el éxito, no? Si a mí me preguntas cuál es mi mejor éxito, pues no es ni el económico ni todo el rollo que te echaste de mí, que te agradezco en la introducción. Para nada. O sea, está muy lejano a todo eso, ¿no? Mi mayor éxito es mi familia. Mi mayor éxito es llevar 30 años de casado. Mi mayor éxito es ver a mis chavos ser súper buenas personas, humildes, trabajadoras, alegres, que estén contentos, que estén felices. Y ese es mi mayor éxito. Y eso, pues, no necesitas intuición, necesitas valores. Y para eso no necesitas impulso, necesitas... Yo te diría que bondad, ¿no? Y son
cosas diferentes. Habrá que para quien el éxito sea lograr que su empresa crezca o que tenga mucho dinero o la fama o el éxito en el deporte o en la danza o en lo que, ¿no? Y para mí el éxito es otra cosa. ¿Hubo algún momento específico que algo pasó en tu vida que te acercó a esta definición del éxito que se siente más genuina, más verdadera tuya? Sin duda vas aprendiendo, ¿no? Sin duda vas cambiando tu definición de éxito y vas cambiando tus prioridades en la vida, ¿no? A lo mejor en algún momento yo quise ser futbolista y luego quise ser tenista y luego quise ser empresario millonario y luego quise formar una familia y hoy mis prioridades son otras. Hoy mis prioridades son ver cómo puedo ayudar a alguien más porque además tengo la gran fortuna de tener esa oportunidad estando en la fundación. Tus prioridades van cambiando y tus definiciones de muchas cosas van cambiando y sin duda la del éxito es una muy importante. Claro, que es una de las ventajas de crecer y evolucionar, ¿no? Que Claro. afortunadamente se va llenando de diferentes tintes esa versión del éxito. Oye, Arturo, ¿y qué tanto metes la intuición en todas las decisiones que tomas? Mucho. Mucho. ¿Escuchas muchísimo tu corazón? Muchísimo. Cuéntame acerca de eso. Muchísimo. La verdad es que sí analizo analíticamente, valga la redundancia, las decisiones que voy a tomar, pero al final me late o no me late. De ¿no? plano. Sí, de plano. ¿Y en dónde lo sientes? ¿En el pecho, en el estómago, en el cuerpo? Pues lo sientes. Okay. Digo, no sé en dónde en específico, pero lo sientes. Pero ese sentimiento viene ayudado de un análisis, ¿no? No es a lo güey. Sí, o sea, sí. No tomo decisiones solo por intuición, pero la intuición acaba siendo una parte importante de la decisión. No sé si... Sí. O sea, lo que interpreto es que hay una coherencia entre cabeza y corazón. Exactamente. ¿No? Analizas la parte analítica que entra a la cabeza y la parte intuitiva también tiene que estar de acuerdo. Exacto. Cuando estos no hacen match, entonces eventualmente no va por ahí. O sea, puedes analizar algo que suena perfecto, pero nada más no te late, ¿no? Sí. Y no te late, ¿no? Y algunas veces te hace Y luego equivocado. al revés, ¿eh? Luego la parte analítica se ve bien, pero no wow. Pero dices, hijo, pero esto me late muy cañón, ¿no? Sí. ¿Y ha habido alguna vez que hayas sentido que te equivocaste en esa lectura, en esa intuición? Muchos. ¿O no? Sí. Sobre todo donde más duele, con la gente, ¿no? Que sientes que esa gente es buena y que puede ser muy cercana y les brindas hasta tu amistad, ¿no? Y tu cariño. Y de repente te das cuenta que, ¿no? Que venía disfrazado. Que había máscaras, ¿no? Y ese famoso personaje, ¿no? Oye, Arturo, y cuéntame un poco cómo te habla. Si nos vamos a una parte como más sutil de este lenguaje de la intuición, cuéntame cómo te habla, qué te dice. Es una voz como muy suavecita, es algo muy escandaloso, es algo que te despierta y te dice información en las noches, en tus sueños. Todo lo que dije, all of the above. Todas. Todo lo que dijiste. A veces me grita, a veces me habla suavecito, a veces me regaña, a veces me felicita, ¿sabes? Esa voz que me habla todo el día. No sabes qué lata, caray, porque sí, mi cabecita está todo el tiempo. Y me despierto en las noches y me duermo pensando y me despierto pensando. Y yo no sé si le pasa a todo el mundo. ¿A ti te pasa? A mí me todo pasa muchísimo. El día. A mí me pasa todo el día, pero porque es cansado. Pero yo he descubierto una cosa que va a sonar un poco raro, pero que hay dos voces. La voz de la mente y la voz del alma. Y tienen un tono y un ritmo distinto. La voz de la mente se conecta con tareas, suena joven, suena rápido, se conecta con cosas que faltaron por hacer, ¿no? Se conecta con parte analítica. Y la voz del alma, lo curioso es que se escucha como alguien más viejo, alguien que habla más pausado. Es una voz que no siempre hace sentido, pero te hace sentir en paz. Es lo que yo he notado de ese diálogo interno. Luego me vas a tener que
dar una clase para distinguirlas. La verdad que ha sido mucho pues, intuitivo de pues, clavarte a este lenguaje sutil porque creo que siempre está esa voz. Y si, no sé, si podemos interpretar de dónde viene ¿Y esa te voz. has clavado a ese lenguaje? Porque yo Sí. hasta ahorita que me lo preguntaste nunca lo había pensado. Sí, O me he sea, clavado sí. mucho ese lenguaje, sí. Pues Y me he un día me clavado mucho cuentas. en ciencia también. ¿De dónde viene esa voz? Si esa voz viene, te voy a inventar, de solamente tu mente, si viene la voz del alma de tu ser superior, si viene de Dios, si viene de una conexión divina, si viene de tu... Hazte cuenta, en física cuántica hablan del Pero time si viene de entanglement. Dios, ¿no es otra voz? Yo siento que la voz del alma, Esa es la que viene de Dios. esa es una que viene de Dios. Que al final pues, tú eres parte de esa divinidad también. Entonces también es tu voz, ¿no? Okay. Te quiero preguntar, Arturo, acerca de cómo conectas con tu espiritualidad. Eres un hombre de mucha fe, ¿no? ¿Cómo conectas con tu espiritualidad? ¿Cómo sabes? Pues yo hice mi investigación. ¿Hiciste la tarea? Hice mi investigación, pero no del clásico lado solo de Shark Tank o de tus libros o de los negocios, sino más de cuál es este lado tuyo, conectado, sensible, sabio, espiritual, ¿no? Yo soy católico. Soy católico porque luego se confunde católico cristiano, pero yo soy cristiano porque amo locamente a Cristo. Soy guadalupano a más no poder. O sea, yo y la Virgen de Guadalupe somos brothers del alma. Y sí tengo esa, gracias a Dios, tengo esa conexión bien profunda con todos los que te dije. Y siento que para mí es una parte muy, muy importante de mi vida, sino que la más. Sí. ¿No? Porque es a quien le doy gracias todos los días. Es a quien le pido de repente que me haga paros, ¿no? Sí. Es con quien platico de lo que voy a hacer hoy o cómo me fue en el día, en la noche. O sea, en la noche, yo en la mañana lo primero que hago en mi día es rezar. Que mi rezo es una buena parte sentarme a platicar, ¿no? A platicar con Dios. Con Dios. Y con Jesús y con la Virgen por separado, Son mis cuates. O sea, tienes aparte, una conversación con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos. ¿Qué tan larga? ¿10 minutos cada uno? Pues... ¿Tienes un espacio No, 10 minutos, hora, digamos que en total en la mañana, otros 10 en la noche y durante el día muchas veces, ¿no? Pero así cuando se da, porque se da. Sí. Sí. Y en estos diálogos, ¿tú fuiste descubriendo tu conexión con ellos o fue algo que desde chico, no sé, por ejemplo, estuvo impuesto en tu familia y de ahí conectaste y esa conexión se quedó intacta o ha ido evolucionando tu conexión con la Virgen de Guadalupe, con Dios, con Jesucristo a lo largo de tu vida? Fíjate que mi mamá me llevaba de las orejas a misa. Y hoy no voy a misa. Voy de repente y a la misa de un difunto y en Navidad y el día del Sagrado Corazón, que soy devoto, ¿sabes? O sea, así intermitente, pero no voy a misa los domingos. A lo mejor que me llevaran a fuerza no funcionó. Y hace rato platicábamos de las prioridades y de cómo vas dimensionando cosas diferentes. Y yo creo que aquí me pasó igual. Ha ido cambiando. Y ha ido evolucionando, afortunadamente para bien, mi relación con allá arriba, ¿no? Porque te vas dando cuenta de cosas conforme vas viviendo y esas cosas son las que evolucionan tu relación con Dios, ¿no? Claro. Siento que también vamos conociendo de primera persona esa conexión, esas energías, ¿no? Ese contacto. A diferencia de quizás una narrativa cultural que de chicos nos iba diciendo es que Dios es tal, o Dios castiga, o Dios es o bondadoso, o misericordioso, o se enoja, o ¿no? Y entonces vamos nosotros quitando ese cochambre. Y vas formando tu, no, está mal dicho, pero vas formando tu Dios. Sí. O sea, vas formando tu creencia en Dios. Mi Dios no castiga, mi Dios es tan bueno. Sí. Yo no creo en el infierno. Siendo católico a morir, yo no creo en el infierno porque yo no puedo pensar que mi Dios, que es tan bueno, te castigue para la eternidad. No existe. Sí. ¿Sabes? No hace sentido. No, para mí no.
porque mi Dios es muy bueno y pasan cosas que te hacen sufrir, ¿no? Pero encuentras que tienen una razón y que Él sabe, ahora sí que sabe por qué hace las cosas. Sí. Y vas evolucionando con eso, con esa mentalidad de que Él sabe, no te está castigando, te está haciendo ver la vida diferente en cada momento, con cada situación que te va mandando, ¿no? Te está haciendo evolucionar. Claro. ¿No? Con el plan de tu alma. Exacto. Y cuéntame un poquito acerca de esta conexión con la Virgen de Guadalupe, este arquetipo de la madre, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cómo son estos intercambios tuyos con ella? ¿Qué le pides? ¿Tú en qué crees? Yo creo en Dios, en una energía creadora, y a lo largo de mi O sea, en un ser experiencia, supremo. en un ser supremo. Yo crecí en una escuela muy católica de puras mujeres, en la misma escuela que creo que fue tu esposa, porque en algún momento la vi. Con una mamá, con una abuela materna judía, alemana, que llegó a México por el tema del Holocausto, y un papá budista. Neta. Budista. Entonces ¡Qué cool! sí, yo me di cuenta que al final, pues un poco como que todos los caminos llevaban a Roma, ¿no? Y quizás unos te decían, ten Shabbat los viernes en la tarde, y otro te decía, ve a misa los domingos, y el otro te decía, ¿no? Por decirte, o sea, en el Islam reza 5 veces en dirección a la Meca, ¿no? Y decía, bueno, pues al final le pones un día a la semana de tener una frecuencia de conexión con esta energía suprema, con esta divinidad, ¿no? Y entonces a mí fue muy interesante que desde chiquita fui encontrando y me fui clavando mucho en el budismo y fui entendiendo mucho la cultura de los judíos, que también se me hacía fascinante, interesantísima, cómo pues ponían todo el tema académico, intelectual, temas del Kabbalah, ¿no? Y fui encontrando y tejiendo y decir, al final, la información pura, no la que después quizás sí se pudo haber manipulado o otros cuentos, otras narrativas, pero parte un poco de lo mismo, parte de un amor incondicional, parte de una conexión divina, parte de un potencial que tenemos como seres humanos, parte de una frecuencia a conectar con esta divinidad a lo largo de nuestra semana, parte de hacer el bien, ¿no? Entonces decía, pues al final le pongan diferentes títulos, le pongan diferentes reglas o diferentes recomendaciones, llevan un poco a lo mismo. ¿Qué es lo que te iba a decir? Que al final, pues todo es igual, ¿no? Todo es el amor al prójimo, el amor a ti mismo, pues los valores más importantes y todos todas las religiones hablan de lo mismo. Yo creo que si hubiera una que fuera muy diferente, sería muy raro creer en eso, ¿no? Sí. Que no fuera el amor. Al final del día todas se resumen en el amor. En el amor. Y creo que también hay varias de esas experiencias espirituales que nos dan la oportunidad de experimentar el amor más infinito. Más infinito. Y unos monjes lo reportan que es a través de estar meditando en el monte, ¿no? Varias horas hasta que derriten la nieve. Y ves a otros que dicen que, bueno, es a través de estar yendo a misa los domingos, de hacer actos de caridad, y hay otros que te dicen que a través de plantas o de meditación o de respiración que acaban experimentando ese amor divino, ¿no? Pues sí, al final acabamos todos en el mismo lugar, ¿no? Y además, yo creo que algo bien importante es respetar, ¿no? 100%. Respetar lo que piensa cada quien y lo que siente cada quien y en lo que cree cada quien. Y yo soy súper respetuoso de las creencias de cada quien. Claro, porque al final no puede haber esta cultura de imponer las creencias de una persona o de un grupo a otras personas. Y eso, pues, al final se trata de respetar de la conexión que cada quien ha ido descubriendo con esa parte divina, ¿no? Oye, Arturo, me gustaría preguntarte. Pero lo que sí les puedo decir a todos es que si puedes hacerle el bien a alguien más, eso entra en todas las religiones, en todos los cultos, en donde sea, y se siente bonito. Así es que eso sean, la religión que sean o crean en lo que crean, háganlo porque es muy padre. 100%, 100%. Cuando tú estás haciendo cosas por los demás, ¿qué es lo que más te alimenta? El estar como, no sé, viendo la felicidad en los ojos de esa persona, el que esa persona reciba. Déjame empezar por
por decirte que creo que todos tenemos esa responsabilidad. Hay quien tiene más herramientas para hacer algunas cosas y hay quien tiene menos. Pero quien no tiene ninguna también tiene esa responsabilidad. Y es tan fácil como regalar una sonrisa. O sea, no tienes que meter millones de dólares para construir un asilo o un hospital, ¿sabes? Sí. Puedes regalar una sonrisa y ya le estás dando a alguien algo. Y claro que la recompensa más bonita es ver una sonrisa de regreso, ¿no? Y si esa sonrisa es de alguien que sonríe porque le ayudaste a alimentarse, o le ayudaste a curarse, o le ayudaste a educarse, pues qué padre, ¿no? Pero si es simplemente que te devuelvan la sonrisa que tú les diste, también qué padre. Sí, y claro que es una gran recompensa, ¿no? Sí. Yo a veces siento que cuando damos, tenemos la habilidad metafóricamente de como alquimizar el espacio o alquimizar el campo con esa persona, porque la sonrisa de quien recibe ya de entrada hizo un impacto. Entonces, esa persona ya cambió, digamos, la energía, el espacio, ya te impactó a ti, y luego también eso se genera como una espiral ascendente donde hace que tú también puedas dar más y más, y entonces estás en un flujo constante de dar y recibir, porque está conectado. Cuando comes rico, quieres regresar a ese restaurante, ¿no? Y cuando vas a una buena fiesta, quieres tener otra buena fiesta. Y cuando das, quieres volver a dar. O sea, cuando se siente padre o se siente bonito algo, pues lo quieres repetir. Es tan fácil, ¿no? Sí, tan fácil. A veces nos complicamos muchísimo. Oye, Arturo, tú eres como muy sofisticada y muy espiritual y muy picuda. Y yo soy como muy al grano, me encanta. Al grano, me encanta. ¿sabes? Entonces hacemos buena mancuerna. Me aprecio muchísimo, me encanta. Oye, Arturo, y también en mi investigación, ¿no? He visto que has pasado por algunos procesos de transformación, ¿no? Cuéntame acerca de un momento en tu vida que te transformó por completo. Pues te puedo decir muchos. Cuando se murió mi papá, cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, cuando se murió mi mamá, cuando se murió mi hermano. Yo creo que son momentos que te cambian, pero tal vez el que más, cuando nació mi primer hijo. Y yo creo que no me pasa a mí, yo creo que le pasa a casi todo mundo, ¿no? Dejas de hacer cosas que no hacías antes, que sí hacías antes, perdón. Te cuidas mucho más porque sientes que tienes que estar bien, porque tienes a alguien a quien proteger, a quien cuidar, a quien... ¿No? Entonces, yo era, por ejemplo, te puedo decir que yo era un salvaje en todos sentidos. Tío, yo me rompí el brazo 10 veces, la pierna, el tobillo, la muñeca. Y cuando nace tu primer hijo, dejas de buscar el avión para el paracaídas, ¿sabes? O dejas de jaripear en un caballo o de torear, que todo eso lo hacía, ¿sabes? Sí. Bueno, te empieza hasta a dar miedo subirte a un avión, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese es un momento en donde cambia tu vida radicalmente, cuando nace tu primer hijo. Se reprioriza, ¿no? Claro. Yo igual estaba muy conectada con temas de aventura y de adrenalina, y desde que soy mamá ya no te rifas tanto. Dices, ¿vale la pena? Aventarte el parapente, ¿vale la pena? Sí. Si tienes 3 hijos chiquitos, ¿no? Claro. Unas por otras. Porque tienes una responsabilidad mucho más importante de lo que tuviste el resto de tu vida. De tu vida anterior. Pues. De tu vida anterior, claro. En tu proceso de convertirte en papá, ¿no? Que muchas veces no sabemos ser papás y nuestros hijos no saben ser hijos y vamos aprendiendo un poco de la mano con ellos. ¿Cuáles fueron como algún 20 que te haya caído, que te haya cambiado por completo de lo que aprendiste en ese aprendizaje de recibir esta almita del cual ahora eres responsable, ¿no? Y la estás guiando? Cuéntame algún 20 que haya sido como... ¡Oh! Yo creo que el 20 más importante que me cayó, y eso gracias mucho a Joana, es que lo más importante es darles amor. ¿Sabes? Puedes ser más estricto, menos estricto, puedes enojarte con las calificaciones o no enojarte, o si
llegaron tarde o no llegaron, pero al final yo creo que tienes mejores hijos si eres un padre muy amoroso que si no. Y eso, a mí me hubiera gustado ser menos estricto con mis hijos, que además va cambiando del primero al último, ¿no? Claro, claro. Porque lo vas entendiendo, Sí. pero nadie te dice al principio. Sí, es que no hay un manual. No hay un manual. Vamos descifrando ahí las pistas de la vida. Y yo creo que es muy común, ¿no? Que somos mucho más alivianados los papás con el más chiquito que con el primogénito. Sí. Y porque te das cuenta que funciona mejor. No que no le des amor, el mismo amor al primero que al último, pero se lo das diferente, ¿no? Totalmente. Y esos aprendizajes pues van llegando hasta que estás ahí, ¿no? Hasta que lo ves. Pues sí. Por eso los hijos chicos somos tan buena onda. Sí. ¿Tú qué número eres? Yo soy la última. ¿La más chica? La más chica, pero es un tema, pues es familia disfuncional. Okay. Entonces, mismo papá y mamá, somos 2 y yo la más chiquita. Si cuento a todos, somos 8 y yo la más chica. ¿De los 8? De los 8. Fíjate, pues sí. Está cool, ¿no? Sí. La verdad que me sirvió mucho aprender. Está bien. Oye, Arturo, te quería preguntar acerca de ¿qué es algo que has ido aprendiendo a lo largo de la vida que te ha acercado más a una autenticidad tuya, a ser tu yo más genuino, a estar más alineado sin unas máscaras de un personaje? Que no funciona no ser tú. Lo que he aprendido es que no funcionan las máscaras, que siempre se caen. Se caen. Siempre te las acaban quitando o te las quitas tú mismo. Pero además, güey, como ¿por qué no ser tú? ¿Por qué? A mí, digo, esto va a sonar muy mamila, pero de repente me escriben, Arturo, es que quiero ser como tú, y les pongo, es que no quiero ser como yo, sé como tú. Sé como tú. Da mucho más padre ser como tú, ¿sabes? Y, por ejemplo, en las conferencias que doy, que me dicen, oye, ¿cómo le haces para conectar? Digo, porque soy yo, porque la gente se da cuenta perfectamente cuando estás actuando. 100%. Y cuando eres neta, ¿no? Sí. Y se acaba cayendo siempre, Marión. No hay vez que alguien se salga con la suya actuando sin ser otra persona de la que es, ¿no? No se sostiene a lo largo del tiempo. No hay manera. ¿No? Y creo que también hay un costo de oportunidad, por así llamarlo, que pagar en el sentido que en algún momento tenemos que elegir, ¿no? O somos nosotros mismos auténticos y aguantamos, por decirte, el rechazo que puede haber allá afuera, que muchas veces podemos no ser auténticos por no sentir el rechazo, ¿no? Por no acercarnos al dolor, por no estar experimentando esas emociones incómodas. Pero al final es como, pues, escoge tu difícil, ¿no? Vas a querer tu difícil ahorita o tu difícil después, pero eventualmente va a llegar esa decisión de hacia qué le eres fiel, a ti mismo e infiel, entre comillas, a círculos o grupos alrededor, o al revés, le vas a ser fiel a ellos e infiel a ti mismo. Sí, y además es mucho más fácil ser tú si eres una buena persona. Porque a lo mejor, como dices, ¿no? Finge ser alguien más por no recibir ese rechazo, porque a lo mejor eres muy gritón, o a lo mejor eres muy grosero, o a lo mejor eres muy menso, o a lo mejor, ¿sabes? Sí. Pero si eres una buena persona, todo lo demás no importa. Porque al final, siendo una buena persona, siendo tú, vas a ser amado. Y el rechazo de si eres gritón o si eres lo que sea, se queda aquí y lo demás se queda muy arriba. Y ya no se vuelve importante. ¿Sí me expliqué? Sí, yo te entendí. Sí. También hay una relación, ¿no? Que noto en... Perdón, y déjame decirte al revés. Sí. Si eres una mala persona, por más que finjas o seas tú, ya valió. Ya valió. ¿No? Sí. Ahí sí, la recomendación es a lo mejor finge ser bueno, porque malo y además
parecer malo, pues está del caramba. Claro. Se te va a caer Sí. fingir ser bueno, se te va a acabar cayendo, pero pues aunque sea mientras. Sí. Que tengas eso. Oye, Arturo, creo que todo el tiempo estamos plantando semillas, ¿no? Metafóricamente, como dices, si eres una persona buena, estás plantando semillas buenas, positivas alrededor, y si eres una persona mala, estás plantando semillas negativas alrededor. Y eventualmente esas semillas germinan, ¿no? Y van a cosechar y van a dar frutos, ¿no? ¿Cuáles son esas semillas, metafóricamente, en las que constantemente te enfocas en estar sembrando? Que seas buena persona, que... Los valores, ¿no? Yo creo que los valores, la honestidad, la fidelidad, la familia, el amor a tu país, o sea, cada una de esas son las semillas que vas sembrando, pero te puedo decir muchos más valores, ¿no? La lealtad, sin ninguna duda, la resiliencia, muchos más valores que son esas semillitas que vas plantando y que si de repente siembras una que es lo contrario a esos valores, se te echa a perder toda la tierra, ¿sabes? Sí, como la uva podrida que te empieza a podrir las otras uvas, ¿no? Así es, así, o sea, puedes ser honesto, ir plantando que cuando eres tranza, una vez, echas a perder todas las de honestidad que plantaste. Cuéntame un poquito acerca de los sueños que tienes por México. Estás muy comprometido y tienes muchísimo amor por México. Crees muchísimo en el potencial que tiene México, que tiene la educación, ¿no? ¿Cuál es este sueño guajiro que tienes, que te gustaría en un mundo utópico que existiera en México? Uy, me gustaría... A ver, yo amo locamente este país y creo que vivimos en el país más maravilloso del mundo y tuvimos la gran fortuna de nacer aquí. Pues si me preguntas, a mí me gustaría un país lleno de honestidad. Eso sería, donde se cumpliera la ley, donde tuviéramos seguridad física y seguridad jurídica, donde hubiera mucha más igualdad, pero no así, sino así, ¿sabes? Sí. Donde hubiera un mínimo de bienestar para absolutamente toda la población, y un mínimo de bienestar me refiero a que todos comamos bien, que todos tengamos servicios de salud, que todos tengamos educación, ¿sabes? Ese mínimo de bienestar para absolutamente todos sería mi sueño dorado, ¿no? Pero sí un país honesto, caray, ¿no? Donde no hubiera tranzas, donde no hubiera corrupción, donde no hubiera crimen porque hubiera una ley que se cumple y que se castiga a quien no la cumple, ¿no? Eso sería un sueño, pero tal vez lo más importante sería lo que te comento, de ese mínimo, por lo menos un mínimo de bienestar para todas las personas. Y entiendo que muchas veces podemos voltear y ponerle la responsabilidad ¿no? a las instituciones, a los gobiernos, pero en tu opinión, ¿qué podemos estar haciendo los mexicanos en el día a día? ¿Qué es lo que sí podemos empezar a hacer nosotros desde por muy chiquitito? ¿Qué semillitas, qué granitos de arena Yo podemos creo que empezar a cada plantar? quien hacer bien lo que hace y hacerlo con honestidad, ¿no? Y no darle mordida al policía. Y si eres doctora, pues hacer bien tu chamba como doctora y salvar vidas. Y si eres ingeniero, pues que no se te cuartee la casa, hacer bien tu chamba. Y si, no sé, como empresario, la gran responsabilidad que tenemos es crecer para crear empleo, ¿no? Y para mi gusto, la única forma de combatir la pobreza es con empleo, y luego más empleo, y empleo digno, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad del empresario es esa, crear empleo. Pero creo que es bien fácil, Marión, que todos hiciéramos bien lo que nos toca. El cachitito o no que nos toque, que lo hiciéramos con honestidad. Claro. ¿Y cómo eso se puede permear? Derechos.
¿Cómo se puede permear en la cultura? Por ejemplo, no sé, si observas otra cultura tipo la japonesa, ¿no? Tiene un tema muy metido de la honestidad, de la Ya calidad en sé. todo el arte que hace, desde el oficio más mínimo hasta el oficio más grande. Y lo ves en su educación, en su cultura, en cómo venera la naturaleza, etcétera. Está impregnado. ¿Cómo podemos permear positivamente la cultura en México? A que esos valores sean reconocidos, a que no se vea como, ay, es que el que no tranza no avanza, el que no. Todas esas frases populares que tenemos, pues, metidas como cultura. No sé. O sea, no te sé contestar la pregunta. Ojalá que supiera porque lo estaría haciendo. A ver, contéstame tú. ¿Cómo crees que podamos cambiar una cultura de tantos años? Sí. Mira, Que no sí. son todos, ¿eh? No, claro, O no son sea, yo todos. Hay creo que gente somos mucho maravillosa. más los buenos Sí, que no tenemos, que nuestra cultura es sí. esa cultura de honestidad. Yo creo que somos muchos más. Pero sí hay muchos que no. Sí, sí, sí. Desafortunadamente muchos. Y yo no sé si sea un tema cultural, pero sí nos gustaría a todos que fuera mejor, ¿no? Pero a ver, ¿cómo le harías tú? Digo, no soy experta en ese tema, ni mucho No, ni menos, yo. pero creo que, por supuesto, empezar con educación y yo creo que empezar a una sensibilización, un trabajo personal, un trabajo emocional desde la primera infancia, en donde creo que luego muchas veces en patrones familiares más dolor genera más dolor y luego más dolor y eventualmente creo que no hay un tema de rehabilitación, de avance, de tocar con nuestras emociones, de evolución, de yo creo que mucho, o sea, no, yo veo, no sé, desde que soy mamá, ¿no? Que llegan estas almitas, ¿no? Que vienen, pues vete tú a saber de dónde, ¿no? Y traen cierta energía, cierta información y llegan a la Tierra y aquí en la Tierra pues empiezan a ver como un permeo, ¿no? De narrativas, de culturas, de cosas que empieza a, creo yo, a cortarlos de su poder, a cortarlos de esa conexión con su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, dentro de las cárceles creo que deberían de ser centros de rehabilitación, rehabilitación en todos los sentidos, física, emocional, psicológica, etcétera, etcétera. Y creo que las escuelas también deberían de ser estos espacios seguros donde no solo simplemente se comparte información, ¿no? Sino que ayude a desarrollar, a evolucionar a esos niños para que no se genere, pues, que no hayan esos valores. Entonces creo que empieza en la educación, pero te digo, no soy ninguna No, experta, no, ni no, mucho no menos. tengo la menor duda. Y yo te iba a contestar en la educación, pero luego viene esa parte de la educación que te dan en la escuela y lo que vives en tu casa, Exacto. ¿no? Y yo digo que la mejor forma de educar no es con palabras y es con el ejemplo. Y si tú estás viendo en tu casa que, pues, todas estas cosas feas, ¿no? Sí. Y cosas horribles. Hay cosas feas y cosas horribles, Horribles, ¿eh? sí, 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 sí. Este, pues, ¿qué puedes esperar de ese chavito o de esa chavita, ¿no? Qué difícil, ¿no? Si ven a su papá extorsionando o robando o vendiendo drogas, pues dices, güey, pues yo también, ¿no? ¿Por qué yo no? Entonces, sí qué difícil cambiar toda una cultura hacia allá, pero sin duda la educación es una parte fundamental. Sí. Y el tema además de la educación es que no tiene resultados inmediatos, ¿no? Son resultados a mediano y largo plazo. A Y muy largo plazo. luego por eso a veces es difícil, ¿no? Ponerlo como realmente algo prioritario. Porque tienes que lograr que ese chavito que está viendo cosas horribles en su casa ya no las haga, Exacto. ¿no? Para que sus hijos ya vean Exacto. otra cosa, Exacto. Y ¿no? se reescriba la historia, Se ¿no? reescriba. Y eso pues, es generaciones, Sí. literalmente, ¿no? Sí, 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 generaciones. Oye, Arturo, nos quedan unos minutitos y Qué quería... difícil de entrevista, qué ¿Por bárbara. qué? No, Me fui no por me un quieres lado más preguntar sensible. cómo negociar. No, no es cierto. Es lo que te dije al principio, que no va a ser la clásica. Está bien, muy bien. Te quería preguntar si ha habido alguna lección espiritual que hayas tenido que te haya dejado el mundo de los negocios. Una lección espiritual que me haya dejado el mundo de los negocios. Sí. En el mundo de los negocios nada es como pez en el agua. Entonces, ¿qué hay de esa información
de algo que hayas aprendido, de alguna lección espiritual que te haya dejado los negocios. ¿Pero a qué te refieres con espiritual? Algo que tiene Porque que una ver lección espiritual, con esta conexión divina, con tu forma de rezarle a Jesucristo, a la Virgen de Guadalupe. en los negocios, Ajá. ¿qué crees que no los meto? Nada, están completamente Cero. aparte. Cuando te digo que les pido cosas, les pido salud para mis hijos y Eso les es. pido que estén felices y para mi esposa y para mí como pareja y unidad y unidad. Nunca en mi vida, le he pedido a Dios que me ayude, que me eche la mano con un negocito. Nunca. Nunca en mi vida. Como que siento que no lo puedo distraer en lo que no es importante, Claro, ¿sabes? claro. Y lo importante es Si la salud le de tus pido, hijos. le pido lo que realmente me importa. Claro, al final está la prioridad muy clara, ¿no? Que está tu familia, tus hijos y lo demás, además tú te No, encargas. dicen que está uno ahí pidiéndole 5 pesos a la virgencita ahí en la iglesia y llega otro y dice, hijo, por favor, virgencita, ayúdame a sacarme la lotería. Y el otro, no, por favor, mis 5 pesos. Y agarra el cuate y dice, toma y no me la distraigas, cabrón, ¿no? Sí, Pues más directo a así esto. yo les pido lo que realmente es importante. Nunca en mi vida les he pedido que me ayuden en un negocio. ¿Y te sientes muy apoyado por Dios, Muy, por la Virgen, por Jesús? muy bendecido. Muy, muy apoyado, muy bendecido. Me encanta. Pregunta de cierre. ¿Cuál es la negociación que tienes más seguido contigo mismo? Qué buena pregunta. ¿Qué será, Marión? Es que cambian mis negociaciones conmigo mismo mucho. Yo creo que negoció mucho conmigo mismo el estar bien yo. El estar, negoció estar bien físicamente, o sea, negoció pararme a hacer ejercicio, pero negoció mucho más emocionalmente, ¿no? A ver, güey, estás muy bendecido otra vez y tienes a tu familia y tienes a tu esposa que es maravillosa y a tus hijos que son lo máximo. Y ¿por qué amaneciste triste? Sí. Ponte las pilas, carnal, porque además tienes muchos compromisos, y compromisos no me refiero a una comida y una cena y una fiesta, ¿no? Muchos compromisos. Johanna tiene una frase que a mí me parece maravillosa que dice que el pecado más grande del ser humano es el pecado de la omisión. Entonces, cuando te digo muchos compromisos es, no puedes estar mal porque tienes que hacer muchas cosas por los demás. Claro. Porque tienes la charola puesta y la responsabilidad y no puedes estar mal porque tienes esa responsabilidad de hacer mucho por los demás y te la puso Dios en las manos y, güey, Venga. no puedes no hacerlo porque está mal. Sí, porque es parte de tu misión. Y esa es una negociación de todos los días. Hacer más y más y más todo lo que pueda. Qué lindo, me encanta eso, me encanta eso. Algo que quieras compartir con la audiencia, con quien está escuchando hoy acerca de estos temas. Qué difícil entrevista es lo primero que les quiero decir. Pero lo segundo, aprovechando, porque a lo mejor normalmente cerraría diciéndoles, si abres un negocio, haz esto y esto y esto. Pero pues aprovechando de lo que hemos hablado, bien simple, Marión, así cero complicado como ya viste que soy. Sean buenas personas. Sean buenas personas porque se siente bien padre. O sea, vas a tener una vida increíble con el puro hecho de ser una buena persona. Así de fácil. Me encanta ese mensaje. Gracias por compartir. Antes de cerrar, son 12 fire questions, son muy cortitas. La idea es que contestes con una frase o una ¡Qué respuesta miedo! corta. ¿Ah? ¿Qué te conecta con algo más grande que tú? Mi corazón. ¿Qué le pides a Dios o al universo en este momento de tu vida? Salud. ¿Algún día te has puesto de rodillas ante la vida y por qué? Todos los días ante Dios.
Todos los días, literalmente me Todos los hinco a días. rezar todos los días. ¿Una vez al día o 2 veces al día? 2 veces al día. En la mañana y en la noche. Sí. Cuando estás en el hoyo, ¿qué haces para sacarte de ahí? Pero me Te hincas, así. hinco. O sea, Sí, literalmente sí. Ahorita te quiero preguntar acerca de eso. Nada más Sí, me terminamos vas a preguntar las por fire qué. questions. No, ahorita. Ajá. ¿Qué experiencia cambió tu vida? El nacimiento de mis hijos. ¿Cuál es uno de los mejores libros que has leído? El negociador. Ah. Pues no se vale decir el mío. Sí, claro. Pues ese no lo leí, ese lo escribí. Uno de los libros que tal vez más me ha marcado porque lo leí de muy chavo y lo he releído como 3 veces, El vendedor más grande del mundo, de Mandino. ¿Qué verdad te cambió, aunque no querías verla? Pues no tengo. No. No. ¿Qué estás haciendo hoy que alimenta tu alma y no tu ego? Eso, tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué estamos Y normalizando? con programas increíbles y padrísimos y grandotes, y estoy bien contento. ¿Desde Fundación Telmex? Sí. Qué lindo. Ahorita te voy a preguntar también. ¿Cuál es una de las mayores mentiras que nos estamos contando como humanidad? Pues yo creo que yo soy muy pragmático y yo no me cuento mentiras. Entonces no sabría qué se están contando los demás, porque yo sí vivo todos los días con la neta del planeta. Sí. O sea, yo no me hago, lo sé decir muy grosero, pero entonces no lo voy a decir así, pero no me hago güey solo, digamos. Sí. Cuando creas, ¿desde dónde nace tu impulso creativo? De mi cabeza. ¿Y qué parte de ti se activa cuando estás creando? ¿Qué parte de mí se activa? Cuando estás creando. Me gustaría contestarte que el corazón, pero no la cabeza. La cabeza. Me encanta. Y sobre estas 2 preguntas que salieron, cuéntame un poco qué es lo que más te emociona de todo lo que están haciendo en Fundación Telmex, lo que están haciendo por otras personas. Me emociona mucho, que es además en lo que más enfocado estoy hoy. Tenemos programas de salud, de educación, de justicia, de muchas cosas que son padrísimos todos. Pero hoy estoy muy enfocado en un programa con una institución que tiene 30 años, que se llama el Banco de Alimentos, y que nos involucramos de un año para acá con ellos, y que se trata de darle de comer a la gente que no tiene para comer, literalmente. O sea, mis amigos del Banco de Alimentos les dicen que es gente con inseguridad alimentaria, y yo digo que es gente con hambre. Y literalmente tienen hambre. Y hace un año que entramos a esto, se le daba de comer a 2.5 millones de personas todos los días. Hoy ya vamos en 3 millones, y la meta que a mí me puso el ingeniero Slim y que me tiene encantado es en 3 o 4 años más llegar a 8 millones de personas, que son las que tienen inseguridad alimentaria en México. ¿Y qué pasa, Marion? Que alguien que no come, pues no puede estudiar y no puede trabajar. Pero te lo digo porque así es. O sea, si tú ves un chavito que va desnutrido a la escuela, saca malas calificaciones, pero porque no le da. O sea, ¿no? Y el papá o la mamá no pueden trabajar y se enferman mucho más, y todo está mal. Y si comen bien, todo te cambia. Todo te cambia. ¿Te acuerdas lo que te decía de un mínimo de bienestar? Pues yo creo que tienes que empezar por alimentarte, Sí. ¿no? Y si logramos esa meta de que ese 8 millones de personas que hay en México, que hoy no comen casi o comen muy poco, puedan comer, yo ya me voy tranquilo de este mundo. Sería mi máximo logro y mi máxima felicidad. Porque otra vez, te lo digo, a mí el ingeniero Slim me dijo, ahí está,
Sí, listo. No me pongas presupuesto, todo lo que necesites. Entonces imagínate la responsabilidad de no hacerlo y no No, claro. hacerlo y no hacerlo rápido, porque cada día que haga algo Se bien aumenta el hecho, riesgo. Sí, no, al bueno, revés, cada día que haga sí, que algo lo bueno, haces bien bien. hecho, come alguien Claro. más. Y cada día que O no lo mu- haces, y cada aumenta el día que no riesgo. lo haces, Sí. Sí, es muchísima responsabilidad y puf, compromiso. puf, imagínate acá adentro, ¿no? Totalmente. Y además aparecer todos los días con esa responsabilidad. Justo hoy me peleé con el proveedor de camiones, de 8 nuevos camiones que compramos para ir a recoger la comida y llevarla, bla, 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 porque me quedó de entregar los camiones el lunes, hoy es miércoles, y le dije, oye, tú no sabes lo que significa Claro. para mí 2 días. A lo mejor cualquiera hubiera dicho, bueno, güey, son camiones de 18 toneladas, se retrasaron 2 días. A mí no te me retrases 2 días, porque son 2 días que va a comer menos gente. Y yo no puedo aceptar eso, ¿no? Sí, eso no puede pasar. Es No puede mucha pasar, responsabilidad con no todas puede esas pasar. personas. Sí. Y te pones de rodillas todas las mañanas. Ya me voy Esa es la última. Y con eso cerramos. todas las mañanas, porque para empezar es un acto de humildad, ¿no? Y en segunda es reconocer que, te digo que son mis brothers, la Virgen y Jesús, pero estás reconociendo que es de Big Boss, ¿no? Y Sí. que es un ser supremo al que puedes hablarle de tú a tú porque él te deja ser su amigo, pero a mí me gusta reconocer que es quien es, ¿no? ¿Quién es? Me Y es encanta. para mí una forma de decirle, aquí estoy para ti. Aquí estoy. A tu servicio, en tu misión. Sí, Hermosísimo, Arturo. Muchísimas gracias. Gracias por compartirte, por compartir tu experiencia, por compartir tu conexión y por compartir todos tus valores. mil gracias a ti, Gracias, María. gracias. Gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todos los canales y te invito a que nos dejes algún comentario, alguna pregunta que tengas tanto para Arturo como para mí. Nos va a encantar leerte. Gracias por estar aquí y por conectar con este espacio.